¿Qué harías si, después de 30 años buscando desesperadamente a tu hermano desaparecido, descubres que en realidad nunca salió de casa y que la macabra respuesta siempre estuvo enterrada bajo tus pies? Esta es la escalofriante incógnita detrás de una noticia de rigurosa actualidad que ha conmocionado a todo el país esta misma semana de junio de 2026. Prepárate para una verdadera historia demente. Imagina vivir con un secreto tan oscuro que te consume por dentro. Imagina cenar, reír y dormir todos los días sabiendo que a escasos metros bajo el suelo yace el cuerpo de tu propia sangre. Esta no es la trama de una película de terror psicológico. Esto es real. Y ocurrió aquí en España, en las laberínticas calles bajo las históricas murallas del castillo de Denia. Hoy vamos a desenterrar una crónica de mentiras, sangre y un silencio ensordecedor que duró más de 3 décadas. La historia de Juanito. Para entender la magnitud de este horror, tenemos que viajar a la primera fecha clave de esta cronología negra, agosto de 1993. Nos ubicamos en una noche calurosa y asfixiante de ese verano de hace 33 años. En una vivienda tradicional de la calle Hospital, en el céntrico y pintoresco barrio de Les Roques, los gritos rompen la tranquilidad del vecindario. Juan es un joven de 27 años, conocido cariñosamente por todos los vecinos como Juanito. Su vida no es fácil, está profundamente atrapada en la espiral de la dependencia a las drogas. Es una sombra constante que ha traído tensión, ruina económica y una desesperación insoportable a las paredes de su casa. Esa noche de agosto, la enésima discusión familiar se sale de control. Las palabras suben de tono, los reproches se convierten en insultos y la tensión estalla. En esa casa no hay extraños, no hay intrusos. Solo están ellos, su padre, que también se llama Juan, su madre, Antonia, y su hermana, Mariluz. Lo que debía ser una pelea doméstica más, el triste pan de cada día en un hogar asolado por las adicciones, se convierte de pronto en una sentencia de muerte. En medio del caos absoluto, Juanito es asesinado a sangre fría. Las versiones que la familia conocería décadas después se contradicen en quién fue el verdadero autor material del golpe fatal. Algunas voces atormentadas de la familia apuntan a que fue la propia Antonia, la madre que le dio la vida, quien empuñó el arma cegada por la ira, otras aseguran que fue el padre. Pero el horror, lejos de terminar con su último aliento, apenas acababa de empezar. Con el cadáver de su hijo inerte sobre el suelo, rodeado de un charco de sangre, los 3 presentes toman una decisión escalofriante. Llamar a la policía significaría la cárcel y la destrucción de la familia. Había que deshacerse de las pruebas. Según la confesión que saldría a la luz mucho después, fue el padre, Juan, quien se dirigió a la cocina, tomó cuchillos de gran tamaño y procedió a realizar la tarea más espantosa imaginable: descuartizar el cuerpo de su propio hijo para poder ocultarlo con mayor facilidad. Después, en la oscuridad de la madrugada, cavaron una fosa. ¿Dónde? En el corral interior de su propia casa. Enterraron los restos bajo la tierra, lavaron frenéticamente la sangre de las baldosas con lejía, escondieron las armas y, mirándose a los ojos, sellaron un pacto de sangre y silencio. Para el resto del mundo y especialmente para los otros 7 hermanos de Juanito que no vivían en esa casa, el joven simplemente se había esfumado. Se había marchado sin decir adiós, tragado por sus malas compañías y sus adicciones. Pasaron los años y la mentira se hizo costumbre, pero el peso psicológico era insostenible. Imagina la tortura diaria. Imagina a esos 7 hermanos preguntando constantemente en cada cena de Navidad, en cada cumpleaños, ¿dónde está Juanito? ¿Por qué no llama? ¿Por qué no vuelve a casa por un plato de comida? La presión de los hermanos se volvió tan asfixiante que nos lleva al año 2000, la segunda fecha fundamental de este caso. 7 años después de aquella fatídica noche, acorralada por las lágrimas y las preguntas sin respuesta de sus otros hijos, Antonia, la madre, ya no aguanta la farsa. Pero en lugar de confesar, decide huir hacia adelante. Acude a la comisaría de la Policía Nacional para presentar, de manera fría y calculada, una denuncia falsa por la desaparición de Juanito. Los agentes, cumpliendo con su deber, hicieron indagaciones en el vecindario y patrullaron la calle Hospital. Sin embargo, al tratarse de un hombre adulto y con un historial médico y social de adicciones severas, la investigación chocó contra un muro burocrático. Se asumió como una marcha voluntaria, el caso se archivó y el polvo volvió a asentarse sobre el expediente. Poco después de simular esa denuncia policial en aquel mismo año 2000,
La atmósfera en la casa de la calle Hospital era irrespirable. La familia decide que es momento de mudarse, de dejar atrás el lugar del crimen. Pero el padre, Juan, sabía que no podían abandonar la vivienda sin asegurar su macabro secreto. Cualquier nuevo inquilino que hiciera una reforma en el corral podría descubrir la fosa. Así que antes de entregar las llaves, el padre compra materiales de obra y construye una pesada y maciza escalera de acceso a la planta superior, exactamente encima del lugar donde descansaban los restos de su hijo. Lo sepultó por segunda vez, esta vez bajo toneladas de ladrillo, arena y cemento. 9 años después de esa obra, en 2009, Juan padre fallece, llevándose su oscura parte de la culpa a la tumba, creyendo que el secreto estaba a salvo para siempre. Y así, el tiempo siguió su curso implacable. Las décadas pasaron, el mundo cambió, pero bajo esa escalera el tiempo estaba detenido. Hasta que llegamos al 1 de enero de 2026. Esta es la tercera y más impactante fecha clave. Es el día de Año Nuevo. Un día de propósitos y nuevos comienzos. Mariluz, la hermana que había sido cómplice silenciosa durante 33 largos años, colapsa. El peso de la culpa, el fantasma de su hermano y saber lo que hay bajo esa casa la han consumido por dentro. La conciencia se convierte en un verdugo implacable que no la deja dormir. Se rompe por completo. Llama a su sobrino, Santiago, y entre lágrimas de desesperación, vomita toda la verdad. Le narra con detalles perturbadores lo de la discusión de agosto del 93. Le cuenta lo de los cuchillos. Y por fin, revela el enigma de la fosa en el corral bajo las escaleras de obra. Se incrimina a sí misma y acusa directamente a sus padres. La familia extendida entra en estado de shock. Mezclando el horror más profundo con la indignación, acuden inmediatamente al juzgado de Denia, con la confesión detallada de Mariluz en la mano. Piden justicia inmediata. Piden que un juez ordene desenterrar a su hermano para que la pesadilla acabe. Pero en los juzgados se topan con un muro mucho más frío e infranqueable que las paredes de la calle Hospital, la ley española. El Código Penal es taxativo. Los delitos de asesinato prescriben estrictamente a los 20 años desde que se cometen. El juez de Denia echa cuentas y determina que la causa prescribió de forma definitiva en el año 2013. Legalmente no hay nada que hacer. El caso no se puede reabrir bajo ningún concepto. Tienen el crimen, tienen el lugar, tienen a los implicados y tienen una confesión plena, pero también tienen una total impunidad penal para los responsables que siguen vivos. Ante la fría negativa judicial y la desesperación de saber que su hermano sigue ahí abajo, la familia toma una decisión radical: si la justicia les da la espalda, actuarán por su cuenta y riesgo. Localizan a la actual propietaria de la casa de la calle Hospital. La vivienda ha cambiado muchísimo en 30 años. En una reforma integral reciente, la nueva dueña había techado y modificado la distribución, integrando aquel antiguo corral al interior mismo del salón del inmueble. La familia le cuenta la horrorosa verdad. Llegan a un acuerdo privado con ella, contratan de su propio bolsillo a una empresa de obreros y excavaciones, y empiezan a reventar el suelo de la casa este mismo año. Empiezan a destruir, golpe a golpe de martillo percutor, la pesada escalera del encubrimiento que levantó el padre. Y así llegamos al clímax de esta historia, al presente más inmediato, el pasado miércoles, 3 de junio de 2026. Los operarios están picando la tierra abajo donde solía estar la escalera, cuando la pala choca contra algo diferente. No es piedra, no es escombro, ni una vieja cañería. Son restos humanos. Inmediatamente se paraliza la obra y se da el aviso. La Policía Nacional acude de urgencia, acordona toda la vivienda ante la mirada atónita de los vecinos de Les Roques y tras la intervención de la policía científica, se desentierran de forma oficial 5 restos óseos. Unos huesos que llevaban esperando ver la luz del sol desde aquel asfixiante verano de 1993. Hoy, en esta misma primera semana de junio de 2026, esos restos descansan bajo custodia policial. Se están realizando análisis genéticos de extrema urgencia, cruzando el ADN de los huesos con muestras de saliva extraídas a los familiares. El objetivo es confirmar de manera científica e irrefutable lo que todos en el barrio ya dan por hecho, que el hombre sin nombre bajo las murallas del castillo es, finalmente, Juanito. Hoy queda una familia irremediablemente rota por el dolor de la traición.
Unos hermanos profundamente indignados por una ley que permite a los implicados respirar el aire de la calle en total libertad, mientras su hermano estuvo bajo tierra. Lo único que anhelan ahora, en pleno 2026, es que las autoridades les permitan culminar la excavación. Quieren recuperar hasta el último fragmento de Juan. Y por fin, 33 años después de que le arrebataran la vida, poder darle el entierro digno y la paz que le robaron en aquella terrible noche. El asesinato de Juanito jamás verá el interior de una celda, pero la espeluznante historia del pacto de sangre de la calle Hospital quedará grabada para siempre en la memoria de Denia.